Control epigenético, metilación y acetilación. Primeramente, el control epigenético es un proceso mediante el cual la información codificada en un gen se transcribe en uno o varios ARN funcionales. En este proceso se observa un mecanismo de variación fenotípica que permite la expresión de diferentes productos génicos. Metilación del ADN. Es un proceso que inhibe la expresión del gen. Si se inhibe un cromosoma o un gen, se produce una inexpresión y al no expresarse, se produce un fallo genético. Esta metilación se da entre islas GPG ricas en citosina y ocasiona silencios en la transcripción del gen. En la metilación es controlada por la molécula de metil ADN metiltransferasa y este transfiere el metil de S-adenosil a L-metionina. Acetilación y modificación de histonas. Es un proceso que hace que el gen se exprese. Promueve el proceso de la expresión genética. La acetilación es una reacción vital que se lleva a cabo en las proteínas después de la traducción. Un grupo acetilo, recordemos, está compuesto por 2 átomos de carbono, 3 átomos de hidrógeno y un grupo de oxígeno. Aquí se da una reacción de esterificación, es decir, se sintetiza un éster y es cuando se introduce un acetilo y se forma el grupo acetoxi. Transcripción de procariotas. La transcripción es la síntesis del ARN a partir de una cadena de ADN como molde. La principal enzima responsable de la síntesis de ARN es la ARN polimerasa. Esta no requiere un cebador performado para iniciar la síntesis de ARN. El factor sigma en la transcripción en procariotas está unida de forma relativamente débil al núcleo central de la enzima y es necesario para iniciar la transcripción, aunque una vez iniciada la transcripción se libera y el núcleo central prosigue con la elongación del ARN. Es importante mencionar que la transcripción en procariotas es asimétrica, se realiza en sentido 3' a 5' y los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster. En la región 5' donde se inicia la transcripción existen 2 tramos de secuencias que son similares en muchos genes. Estas regiones abarcan 6 nucleótidos cada una y se encuentran a 10 y 35 bases corriente arriba del sitio de inicio de transcripción. Se conoce como secuencia -10 y -35, iniciando su posición relativa respecto al sitio de iniciación de la transcripción, que se define como el sitio +1. La transcripción tiene 3 etapas: la iniciación, elongación y terminación. Elementos de respuesta a hormonas. Un elemento de respuesta a hormonas es un elemento de respuesta específico de hormonas. Consiste en una secuencia corta de ADN dispuesta en el promotor de un gen, a la cual puede unirse de forma específica un receptor de hormonas y así regular la transcripción. La secuencia suele constar en un par de repeticiones inversas separadas por 3 nucleótidos, lo que indica que el receptor se une en forma de dímero. Un gen puede poseer multitud de elementos de respuesta en su región promotora, permitiendo así un afinado control de sus niveles de expresión según diversas condiciones. Los HRE son utilizados comúnmente en células animales transgénicas como inductores de la expresión genética de los genes en estudio. Un ejemplo puede ser el elemento de respuesta a glucocorticoides, GRE. Presenta la siguiente secuencia: consenso 5' amina, guanina, amina, citosina, amina, N, timina, guanina, timina, citosina, timina a 3'. La letra N hace referencia a una posición que no requiere un nucleótido específico para que se produzca la unión. Esta secuencia GRE es compartida con los mineralocortes y la progesterona y los andrógenos, pero no en el estrógeno. Primeramente, es muy importante comenzar describiendo qué son los factores transcripcionales. Los factores transcripcionales son proteínas que van a ayudar a encender o apagar ciertos genes al estarse uniendo con un ADN cercano. Los factores de transcripción son activadores que promueven la transcripción de un gen.
los represores disminuyen la transcripción. Existen ciertos sitios de unión de factores de transcripción que en este caso serán llamados potenciadores y silenciadores, los cuales pueden encender o incluso apagar genes en partes específicas de nuestro cuerpo. Los factores de transcripción permiten que nuestras células realicen operaciones lógicas e incluso que puedan combinar diferentes fuentes de información para poder así decidir si expresan un gen. Los factores de transcripción son proteínas, las cuales van a estar regulando la transcripción de los genes, es decir, el cómo se copian en ARN en el proceso de producción de una proteína. Aquí podemos ver un ejemplo como diagrama en la imagen. Tenemos una hembra antisentido, un ARN transcripto, la polimerasa de ARN y la hembra sentido. Nuestro cuerpo tiene muchos factores de transcripción, al igual como es en el caso de una ave, un árbol o incluso un hongo. Los factores de transcripción ayudan a garantizar sobre todo que se expresen los genes correctos en las células correctas del cuerpo en el movimiento justo. Para que la polimerasa del ARN se pueda unir con éxito a un promotor eucariótico e inicie propiamente la transcripción, un grupo de proteínas denominadas factores de transcripción deben unirse primero al promotor. Como punto número 2, el proceso de ensamblaje comienza arriba del sentido del sitio de inicio de la transcripción, donde las proteínas llamadas factores basales se unen a una secuencia corta del promotor. En esta imagen podemos apreciar cómo es que la proteína de unión ya está unida junto con la secuencia que propiamente es corta del promotor. Básicamente, estas proteínas, como ya lo mencionamos anteriormente, y lo repito para que puedan recordarlo, son llamadas factores basales. A continuación, otros factores basales se unen formando eventualmente un complejo de factores de transcripción, lo cual será capaz de captar una polimerasa del ARN. Es importante también mencionar que los factores basales son esenciales para la transcripción, pero también hay que recordar que por sí mismos no podrán aumentar o disminuir su velocidad. Un segundo grupo de factores de transcripción, llamados coactivadores, conectan los factores basales con un tercer grupo de factores de transcripción, llamados activadores. Por lo general, las proteínas activadoras no se muestran, o incluso, en todos los casos, puede que no se presenten. Las histonas son proteínas que condensan y empaquetan al ADN cuidadosamente en los cromosomas. Las modificaciones de estas afectan a diversos procesos en la célula, tal como la activación o desactivación de la transcripción.
La acetilación de la histona se asocia extensamente a una estructura de la cromatina que esté abierta y esto por lo tanto accesible a factores de transcripción que aumentan la expresión génica. Esto se apunta en gran parte a las regiones del promotor del gen. Las enzimas responsables de regular la acetilación de las colas de la histona son las acetiltransferasas de la histona o HATs y las deacetilasas de la histona o HDACS. Los lugares preferidos para estos sombreros son los residuos de la lisina en las colas de la histona H3 y H4, siendo este proceso de acetilación una reacción de tipo reversible. Por otra parte, las histona deacetilasas, como anteriormente se habían mencionado, son las enzimas que se implican en la eliminación de los grupos acetilo de los residuos de lisina. Esta actividad es la opuesta a la que llevan a cabo los HAT. Para entender las funciones de ambos procesos, entendemos que la acetilación es una reacción que se produce en la célula, neutralizando las cargas positivas de las histonas, para convertir las aminas en amidas y reduciendo su capacidad de las histonas de unión al ADN. Esta menor afinidad permite la expansión de la cromatina y así lograr una transcripción genética de esa región cromosómica. Por otra parte, las histona deacetilasas eliminan los grupos acetilo, incrementando la carga positiva de las histonas y por tanto la afinidad de estas con el ADN. Este incremento de afinidad condensa la estructura del ADN, impidiendo la transcripción. Ambos procesos forman parte de los mecanismos de regulación de la transcripción del ADN, pues estas enzimas están involucradas en una serie de rutas metabólicas que participan en el procesamiento correcto de la información ambiental, los procesos celulares, el crecimiento y la muerte de la célula y enfermedades humanas, siendo lo más destacable la alteración de estos procesos dar lugar al cáncer y a la leucemia mieloide aguda. Bueno, y ahora vayamos con el mecanismo de unión de represores y activadores. Recordemos que entre los factores de transcripción tenemos a los activadores y a los represores. Los activadores promueven o activan la transcripción de un gen, así que si se requiere que se genere mucho más producto, lo que se necesita es un activador. Así que un activador es una proteína que se coloca encima del potenciador. Esto hace que el gen se transcriba mucho más. Por ejemplo, pueden ayudar a que los factores generales de transcripción y la ARN polimerasa se unan al promotor como se muestra en este diagrama. Ahora bien, los represores son los que disminuyen o reprimen la transcripción de un gen. Esta represión puede funcionar de varias formas. En caso contrario que con un activador, si se coloca este represor encima del silenciador, esto silenciaría la transcripción del gen. Como ejemplo, un represor puede estorbar a los factores basales de transcripción o a la ARN polimerasa de manera que no puedan unirse al promotor e iniciar con la transcripción. El mecanismo donde están los sitios de unión puede estar lejos o cerca del promotor del gen. Si se necesita que se exprese de manera específica, se ven los ya mencionados potenciadores y silenciadores.